Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día el momento en que el Señor está hablando de la traición, y no solamente de Judas, de todos, porque vamos a estar como pues todos le fallarán. El único que estará firme ahí será Juan, el más joven de todos, un muchacho, es el que va a estar ahí junto a la cruz y al lado de María, sosteniendo a María, y la va a recibir después como si fuera su propia mamá, para cuidarla
el mayor tesoro de Jesús, su mamá. Y es un momento fuerte porque todos le van a fallar, todos. Y Pedro, el que va a decir, daré mi vida por ti. Tal como Jesús le dijo, yo te aseguro, no cantará el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Y así fue. Y no solamente lo negó, renegaba, maldecía y juraba que no conocía a Jesús. Claro, dirían, claro, con esa boquita que va a ser discípulo de él, porque estaba maldiciendo, estaba renegando y jurando, porque se estaba salvando de la cruz. Lo cogerían con Jesús de una vez. Sería uno de los que estaría al lado de Jesús crucificado. Y vemos como todos fallaron, todos huyeron en el momento crítico, todos huyeron. Ahora, llama mucho la atención que en ese proceso la traición de Judas va a ser algo muy fuerte y que va a causar un dolor muy profundo en Jesús. Un dolor muy profundo. Porque una traición duele, pues porque no lo traiciona a uno un enemigo, sino un amigo. Por eso duele. Por eso duele. Un enemigo no es el que lo traiciona. No. El enemigo está mirando cómo hacerle daño. Y pues hasta uno anda prevenido. Llega esa persona a darle una bebida o algo, uno sospecha que viene veneno ahí o algo. Y no se lo toma. Disimula y lo bota en algún lado. O simplemente no se lo toma. Por lo menos no delante de él. Pues porque es su enemigo, ¿sí? Y se cuida. En cambio, de un amigo no se cuida. De un amigo no se cuida. Porque es su amigo de toda la vida y si le da una bebida, de una se la toma. De una sola pechada. Y dice muchas gracias. Porque es su amigo. Por eso una traición duele tanto. Por eso una infidelidad duele tanto. Una infidelidad duele tanto. Porque quien le traiciona es su esposo, su esposa. Por eso es mucho más grave. Y pues bien sabemos que los enemigos que tenía Jesús eran muchísimos, muchísimos. Pero de quien no dudaba era de sus amigos. Y por eso es uno de los dolores más grandes de Jesús. Tanto la traición de Judas, porque era uno de los 12 que el Señor escogió, era el de confianza, porque era el tesorero del grupo. Llevaba la bolsa del dinero. Era el tesorero, o sea, alguien de confianza. Porque no le vamos a poner a que sea el tesorero a uno que no sea de confianza, a uno que acaba de llegar. No, uno de confianza es el tesorero. Y si lo han escogido es por algo. Pues duele mucho más. Y lo más grave es que entra a cometer un pecado gravísimo que pone en riesgo su salvación. Y cuando Jesús dice esto, lo dice primero para mostrarle a todos que Él es Dios, que Él conoce quién es el que lo va a traicionar y que aún así lo está esperando, le está invitando para que no lo haga. Es como una última oportunidad que le está dando, como intentando ganar el corazón de Él. Pues todo el tiempo lo estaba haciendo, porque siendo sinceros, todo el tiempo Jesús estuvo buscando cómo ganar el corazón de sus discípulos, todo el tiempo. Pero lo que encontraba, pues, no era lo mejor. Había actitudes negativas. Y lo mismo que le dolió la traición de Judas, también le dolió profundamente la negación de Pedro y la
el abandono de todos. Todos lo abandonaron. Eso le dolió. Porque decía Martin Luther King, y esas mismas palabras las tomó Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa, decía: no me duele tanto la maldad de los malos. Pues, ¿qué más espera de una persona mala sino maldad? ¿Sí? ¿Qué más espera? No me duele tanto la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Eso sí duele más. La indiferencia de los buenos. Y mucho más cuando son sus más cercanos amigos. Entonces, esa situación es muy dolorosa en el corazón de Jesús. Es un corazón como se manifestó cuando la manifestación del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Mostró el corazón y era un corazón con espinas, la corona de espinas. Ahí puesta en el corazón, la corona de espinas. Encendida en el fuego y la cruz ahí encima. Y en fuego, pero con espinas. ¿Qué significa eso? Un amor herido, un amor herido, un corazón profundamente herido por los que más ama. Y es que efectivamente en esa manifestación del Sagrado Corazón, cuando mostró su corazón, por eso en esa imagen se ve como si el corazón estuviera ahí encima de la ropa, afuera. Cuando mostró el corazón dijo: este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no escatimó ni una gota de sangre por amor. Y a cambio de eso que ha recibido, ingratitud e indiferencia de parte de la gran mayoría, empezando por los consagrados. Ese es el mensaje del Sagrado Corazón. Mostrar cómo derramó toda su sangre por amor a nosotros y la respuesta que recibe: ingratitud e indiferencia. Y la indiferencia duele, duele. Seguro que si, por ejemplo, nuestra mamá nos diera un correazo bien puesto por algún error que cometemos, no nos duele tanto como que nos dé con el látigo de la indiferencia, que esa mamá no nos llegara a saludar, por ejemplo, que fuera indiferente, que nos ignorara. Seguro que duele muchísimo más el correazo, la indiferencia, mucho más que un correazo bien puesto, mucho más. Y es una realidad. Ingratitud, esa es otra cosa. De lo que más duele en la vida es la ingratitud. Mire que un papá se sacrifique toda una vida para brindarle a sus hijos lo mejor, para brindarle a sus hijos un estudio universitario, para hacer que sus hijos estén muy bien, y que después cogen al papá y lo meten como en una cárcel, en un ancianato, y se olvidan de él. Ya nos deshicimos del problema. ¿Por qué pasa? Una vez estuve en un ancianato visitando a los abuelitos en Moniquirá, y una señora me decía, con una tristeza, me decía: padre, hace 11 años que mis hijos me dejaron aquí botada y yo no he vuelto a saber nada de ellos. Eso duele, porque bien o mal pues lo sacó adelante, que tal vez aguantaron hambre, que tal vez no fue la mejor mamá para haberles brindado lo mejor, o tal vez hubo tantas necesidades, o estuvo enferma, hubo limitaciones, tal vez el papá se fue, lo que haya sido. De todas maneras, esa realidad de la ingratitud duele profundamente, duele muchísimo. La realidad de la ingratitud y la indiferencia. Y fue el mensaje del Sagrado Corazón. Y dijo, empezando por los consagrados, que es el dolor más grande de Jesús. Porque cuando nosotros nos alejamos de Él,
O cuando nosotros cogemos caminos que no son, entramos en situación de pecado grave y tal vez nos acostumbramos a eso y decimos que está bien, que no pasa nada, que como todo mundo lo hace no es pecado. Porque es el criterio de ahora, ese es el argumento de ahora, que como tanta gente está en pecado, que ya no es pecado. Y nos engañamos. El que todo el mundo esté en pecado no significa que ya dejó de ser pecado eso. Todo lo contrario. Antes mucho más grave, porque debería dar testimonio. Pues que alguien por lo menos sea luz cuando todos quieren ser oscuridad. Pero no, antes nos dejamos guiar facilísimo por malos amigos, por falsos profetas, por personas que traicionan y nos desviamos a caminos que no son. Y hasta nos justificamos y decimos que está bien, que no pasa nada, que como a todos les gusta, que ahora es bueno. Nos engañamos. Y eso le duele profundamente al Señor. Ahora, y más que la traición, lo que duele es que el camino del pecado conduce hacia la condenación eterna. Eso sí es delicado. Ahí sí estamos metidos en cosas muy serias. Que Judas, que comenzó traicionándolo, consiguiendo ese dinero, que era bastante, 30 monedas de plata, alcanzó para comprar un terreno. Eso alcanzó para comprar un terreno, donde después sería el cementerio para los forasteros, porque no podían enterrarlo en el cementerio de los judíos. No fue solamente eso. Judas, cuando entra en la desesperación, en que cree que ya no hay nada que hacer, que su pecado es demasiado grave, que Dios nunca lo va a perdonar, que es otra mentira del maligno enorme. Si es que seguimos siendo sus hijos, aunque cometamos los pecados más graves que se puedan cometer, nunca hemos dejado de ser sus hijos. Y en ese contexto, Judas se desespera y corre a quitarse la vida. Claro, el maligno estaba ahí muy presente, tanto que hasta este relato nos presenta una situación: comulgar en pecado. Lo que es comulgar en pecado, lo delicado que es, el camino que uno está tomando cuando decide comulgar en pecado. Dice que cuando Jesús unta el pan con el vino, se lo da a Judas, hijo de Simón el Iscariote, comulgó. Y dice el texto: detrás del pan entró en él Satanás. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Y dice: era de noche. Era de noche. Jesús se presentó como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Eso lo escuchó perfectamente Judas. Y ahí, en ese momento, en la última cena, Jesús era la luz. Y cuando él comulgó en pecado y detrás del pan entró en él Satanás, salió y era de noche. O sea, se sumió en la oscuridad. Se sumió en la oscuridad. Abandonó la luz y se fue hacia la oscuridad. Abandonó el camino de Dios y escogió el camino del pecado, que es camino de oscuridad, de muerte y de condenación. Y eso que Jesús intentó llamarlo, ¿cómo serían esas miradas de Jesús hacia Judas? Intentarlo, llamarlo, invitarlo, que se quedara, que no se fuera. ¿Qué más cosas habría en ese corazón de Jesús? Y vemos que Judas no da esa buena respuesta. Sale a la oscuridad. Escoge el camino de la oscuridad como estilo de vida. Sale
y se va con sus planes homicidas, con sus planes de traidor. Y sabemos en qué termina todo eso. Que hasta después llega el remordimiento cuando ve que condenaron a Jesús y se entregué a un hombre inocente. Es sangre inocente. Y los sumos sacerdotes no le reciben ese dinero. A nosotros no nos importa. Eso es asunto suyo. Es cosa suya. Que es cuando bota las monedas ahí en el templo y sale corriendo a ahorcarse. Es un tema bastante fuerte y tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros hemos comulgado en pecado mortal? ¿Cuántas veces? Y eso es gravísimo. Yo hablaba la otra vez con un señor que me decía que él tenía una situación grave, un pecado de adulterio, una infidelidad, una traición a su esposa, y que él pasaba a comulgar. Claro, para que la esposa no sospechara nada, ni tuviera la tentación de revisarle el celular o alguna cosa y descubrir todo, para que la esposa no sospechara nada, él pasaba a comulgar. Pasaba a comulgar. Mucho más grave. Porque si bien el pecado del adulterio es grave, muy grave, que hasta la Sagrada Escritura dice que uno no entrará al reino de los cielos si entra en ese pecado, que abandonó a la esposa, los 4 hijos, y se fue a vivir con una muchacha de 15, muy bonita, modelo y todo lo que quiera. En ese momento en que entra en adulterio, se está cerrando las puertas del cielo. Él solito abandonó, cerró las puertas del cielo y cogió un camino, el camino del hijo pródigo. Se fue hacia la oscuridad. Ya era bastante grave, pero pasar a comulgar así es imitar a Judas, que detrás del pan entran en Satanás. ¿Quién iba a pensar? Uno comulga esperando recibir la presencia de Dios, sí, pero si comulga en pecado, el que entra detrás del pan es Satanás. Es así. Y el pecado del sacrilegio es muchísimo más grave que el mismo pecado que tenía. Porque el sacrilegio es una profanación, es una ofensa directa hacia Dios. Es gravísimo. 1 Corintios 11 dice: antes de acercarse a la mesa del Señor, examine cada cual su conciencia, porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo y bebe indignamente la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Por eso están enfermos algunos y no pocos han muerto, dice el texto bíblico. Y efectivamente en Corinto, en esa época, hubo una peste y murieron muchísimos. Murieron muchos en esa peste que hubo en Corinto. Y les muestra el Señor a través de San Pablo que es porque están comulgando en pecado mortal. Ese es un tema muy delicado, muy grave y que hay que revisar. Ahora, el gran compromiso de orar por nuestros ministros, el gran compromiso de trabajar por la conversión de todos nuestros ministros. Qué compromiso tan grande, tan importante, tan necesario, tan urgente. Orar por la conversión sincera de nuestros ministros, de todos los sacerdotes del mundo entero, nuestros obispos, nuestro Papa. La conversión sincera. Porque es que nosotros comulgamos todos los días. Tenemos el compromiso de celebrar la Santa Misa todos los días, tal como se hacía en los primeros siglos, que todos los días partían el pan en las casas, que era la fracción del pan en la Eucaristía, y compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, una comunidad de amor, de vida, de fe. Todos los días, dice la Sagrada Escritura, y así todos los días estamos nosotros con el compromiso de celebrar la Santa Misa todos los días. Y si estamos en alguna situación de pecado grave, alguna infidelidad, o en el tema económico, o en el tema del orgullo, de la soberbia, de lo que sea,
y pasamos a comulgar así, pues detrás del pan entra Satanás. Y sí que aprovecha nuestras infidelidades para desviar a tanta gente por el camino de la muerte y de la condenación. El enemigo sí que sabe cómo desviarlo a uno. Sí que aprovecha las oportunidades de una forma impresionante. Y eso es para ponerle cuidado. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Si nosotros supiéramos en qué momento nos toca, sería muy distinto. Si uno supiera en qué momento tendremos que pararnos ante Dios a darle cuentas estrictas y exactas de nuestra administración, todo sería muy distinto. Definitivamente, si nosotros supiéramos cuándo es el momento del juicio final, en que seremos juzgados por el amor, por las obras de misericordia, explícitamente, si vivimos o no la caridad. Ese momento en que también nosotros partimos a la eternidad y llegamos a nuestro juicio personal. Si uno supiera cuándo es, bueno, no habría problema. Entonces, si nosotros encontramos la situación de un hermano sacerdote en algún pecado grave, comulgando todos los días, detrás del pan entra Satanás. Es camino de condenación, camino de muerte y condenación, y hay que orar muchísimo. No por ser sacerdote ya está uno salvado, no. Es más difícil salvarse siendo sacerdote. ¿Por qué? Si diría, no, pero el padre todo el día estuvo en el templo, escuchamos las campanas todo el día, ya está más que salvado. No. Si está en alguna situación de pecado grave, se está cerrando las puertas del cielo. Eso es así. Por eso, ante los sacerdotes, primero que todo, no nos toca juzgar. No somos los jueces. ¿Quién nos nombró jueces a nosotros? Nadie. No somos nosotros los jueces, no nos toca a nosotros. Dios es el juez, porque Él sí conoce el corazón. Uno ve solamente las apariencias. Nosotros vemos la cara. Dios sí ve el corazón. Y el único que puede juzgar, el único juez, es Dios. Punto. Nadie más. ¿O qué nos creímos nosotros? ¿Muy puros? El que está sin pecado que tire la primera piedra. También hay pecado en nosotros. Imposible que no. Hasta el mismo texto de San Juan, creo que es primera carta de San Juan, capítulo 4, dice: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, la verdad de Dios no está en él. Todos tenemos la misma carne, el mismo barro. Todos hemos fallado en la vida. ¿Pero qué nos creemos nosotros? ¿Jueces? ¿Somos los jueces de verdad? No. Solamente Dios es el juez, porque Él sí conoce el corazón. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar. Y mucho. Y tener cuidado con una cosa, no perdamos la fe. No perdamos la fe, que ante la situación del pecado de algún hermano nuestro, sacerdote o nuestro papá, nuestra mamá, una persona muy importante para nosotros, una autoridad civil, lo que sea, ¿no? Que ante la realidad del pecado de alguien, que el pecado de él no se vuelva pecado de uno, que el pecado de ella no se vuelva pecado de uno, ¿no? Porque cuando uno entra en pecado pone en riesgo su salvación, no es otra cosa. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, pedir al Señor mucha sabiduría, orar muchísimo por todos los ministros de Dios, perdonar, como les he dicho muchas veces, yo en nombre de todos los ministros les pido perdón, perdonar de corazón, y que nuestra fe nunca tambalee, que nunca se ponga en la cuerda floja a vacilar, no. Que nos mantengamos firmes en el camino correcto, que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea.